En este video estudiaremos la derivada direccional y su relación con el vector gradiente. Para ello recordaremos los conceptos de derivadas parciales para funciones de dos variables, es decir, la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Recordemos que la derivada parcial respecto de x es un límite que evaluado en un determinado punto da un número. La derivada parcial respecto de x va a ser el límite para h tendiendo a 0 de la función incrementada en la variable x, dejando la variable y constante, restándole la función sin incrementar y dividido el incremento h, si es que este límite existe. Análogamente, definimos la derivada parcial de f respecto de y. Si evaluamos las derivadas parciales en un punto x0 y 0, vamos a obtener un número. Ese número nos da una idea de la razón de cambio de la función respecto de los ejes x e y. En otras palabras, la inclinación de la recta tangente en el punto x0 y 0, f de x0 en la gráfica de la función. Cuanto mayor sea el crecimiento de la función en uno de estos ejes, mayor va a ser el número de su derivada. A continuación vamos a ver el concepto de derivada direccional, es decir, así como existe la derivada parcial respecto de x y respecto de y, podríamos calcular infinitas derivadas según la dirección de infinitos vectores unitarios u. En la pantalla vemos ahora la definición de derivada direccional, que, al igual que la derivada parcial respecto de x o respecto de y, es un límite, que evaluado en un punto x0 y 0, nos da un número. Es importante recalcar que el vector u, el vector que nos da la dirección de la derivada, debe ser un vector unitario, es decir, de módulo 1. A continuación vamos a ver la relación entre el vector gradiente y la derivada direccional, porque existe una relación muy importante entre ellos dos. El vector gradiente de una función de dos variables x e y es una función vectorial, es decir, es un operador vectorial, porque nos transforma una función o un campo escalar f en un vector, cuyas componentes son dos o tres o más funciones. En nuestro caso, nos limitaremos al estudio de gradientes de funciones de dos variables. Con la notación del vector gradiente podemos reescribir la definición de derivada direccional. Y la derivada direccional nos va a quedar como el producto escalar entre el gradiente y el vector unitario u. Maximización de la derivada direccional. La maximización de la derivada direccional se da cuando el vector gradiente coincide con el vector u y su valor es el módulo del gradiente. En la animación podemos observar una superficie que representa la gráfica de una función de dos variables. Su aspecto es similar al de un paraboloide invertido. En el plano XY se encuentra un vector dibujado en azul. Digamos que este vector está ubicado en un punto x0 y 0. Sobre dicho punto pivotea o gira el vector u los 360 grados. Además, sobre dicho vector vamos a ubicar a un plano vertical que corta a la gráfica de la función formando una curva, y sobre dicha curva se dibuja la recta tangente sobre el punto x0 y 0, f de x0 y 0.
vemos que dicha recta tangente, que representa la derivada de la función en dicho punto, va variando de inclinación a medida que el vector u gira. En este otro vector tenemos dibujado el vector gradiente en amarillo, en azul el vector u, que nos va a dar la dirección de la derivada direccional, y sobre la gráfica de la función, en una línea roja o una recta roja, aparece la recta tangente, es decir, la derivada. Esta animación es muy útil porque podemos ver que la derivada direccional es máxima cuando el vector u, el vector que nos da la dirección de la derivada, coincide con el vector amarillo gradiente, y ahí es cuando se maximiza la derivada direccional.